pero es un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, que lo que hacemos es ofrecerle a Dios pan y Él, Dios, por su infinito poder, lo convierte en carne, y que nosotros le ofrecemos vino y Dios, en su infinito poder, lo convierte en sangre. De tal manera que ciertamente comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero nosotros no derramamos sangre. Esa es la defensa que hace precisamente este padre de la iglesia. Entonces, como vemos, es necesario hablar de la Eucaristía y de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, precisamente porque siempre ha tenido contradictores. En el Evangelio de San Juan nosotros vemos al menos 3 niveles distintos de contradicciones y de dudas con respecto a Jesús Eucaristía. El primer nivel está con los prosélitos judíos, es decir, estaban simpatizando con el judaísmo y también con el cristianismo, pero todavía no se habían hecho cristianos, todavía no seguían a Jesús, solo les gustaba escuchar a Jesús. Y cuando Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, ellos dijeron, no, ¿cómo es que nos puede dar a comer su cuerpo y a beber su sangre? Este discurso es difícil. Y se fueron. Dice la palabra de Dios, desde aquel momento ya no andaban más con Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Se resistieron a creer que había que comer su cuerpo y que había que beber su sangre para tener vida eterna. Se resistieron a creer y se fueron. Y luego nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, que también había un grupo grandísimo, alrededor de 10,000 discípulos ya siguiendo a Jesús, que creían en Él, que lo buscaban y que apenas estaban con Él, les encantaba escucharlo hasta este momento. Cuando Jesús dijo, hay que comer mi cuerpo y hay que beber mi sangre para tener vida eterna. Cuando escucharon esto dijeron, es difícil este discurso, ¿cómo que tenemos que comer su cuerpo y que tenemos que beber su sangre? Y entonces el Señor, en vez de decirle, venga, ustedes me entendieron mal, yo no dije que había que comer mi cuerpo, yo no dije que esto significa mi cuerpo, perdón, que esto es mi cuerpo, yo dije, esto significa mi cuerpo. Jesús no lo explicó así. El verbo claramente es el verbo que se utiliza en la lengua original, es el verbo eimi, es decir, ser. Eimi no significa simbolizar, tampoco significa significar. El verbo eimi significa ser o estar. Es como en inglés el verbo to be, así mismo es el verbo eimi, ser o estar. Entonces, cuando Jesús dice, el que esto es mi cuerpo, no dice esto significa mi cuerpo, como traducen nuestros hermanos separados, que esto significa, no significa, es, ¿ok? No simboliza, es. Hay una diferencia entre ser y simbolizar, ¿ok? Porque, por ejemplo, una bandera simboliza un país, pero no es el país, ¿ok? Lo simboliza. Asimismo, la Eucaristía no simboliza a Cristo, la Iglesia cree que es Cristo. Hay una diferencia enorme en esto. Así que, queridos hermanos, en este grupo de discípulos, seguidores de Jesús, que apenas escucharon hablar de que había que comer su cuerpo y su sangre, y de que Él se hace presente en la Eucaristía, y que esa era la manera que Él había buscado para quedarse con nosotros, dieron marcha atrás. Dijeron, desde aquel momento ya no quisieron seguir con Él. En este grupo están nuestros hermanos separados o protestantes que dicen seguir al Señor, que dicen creer en Dios, pero no creen que Jesús se haga presente en la Eucaristía. Dicen, no, eso no. Ahí están. Y también podrían estar algunos cristianos católicos que se dicen católicos, pero no lo son, porque son católicos con mentalidad de protestantes. Son católicos, pero piensan como un protestante.
¿dónde están? ¿Ok? Entonces tampoco son católicos, pero no creen que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Ahí también está ese grupo. Porque ojo, decimos nosotros son católicos de nombre y se llaman así mismo católicos, pero en la realidad no lo son. Porque el católico es paquete completo. No es que yo creo esto de la iglesia y esto no lo creo. No. O usted lo cree todo y es católico, o si hay algo que no cree, no es católico. Esa es la realidad. De la iglesia en esto es clara. En esto es clara. Entonces, Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. ¿Esto es fácil para los católicos? No, no es fácil. De hecho, cuando Jesús se devuelve a los 12, dice en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús vio, se le fueron los simpatizantes, se fueron. Después se fueron más de 10,000 discípulos, también se fueron. Jesús no cambió la doctrina, se volvió donde los apóstoles y les dijo, ustedes también se quieren ir. Porque ellos también estaban en la cuerda floja. Para ellos no crean que era tampoco fácil. Ellos también estaban, pero ¿cómo que tengo que comer su cuerpo? ¿Pero cómo que tengo que beber su sangre? ¿Qué es lo que tengo que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Entonces Jesús se les dirige a ellos y les dice, ustedes también se quieren ir. Porque la doctrina no la voy a cambiar. Prefiero que se vayan también ustedes. Esa es la actitud de Jesús. Si quieren ir, váyanse. Pero la doctrina de que hay que comer el cuerpo y beber la sangre para tener vida eterna, la doctrina de que Jesús se hace verdaderamente presente en la Eucaristía, Jesús no la cambia y prefiere perder también a los 12 apóstoles. Pero ¿qué dice Pedro en representación de los 12? En ese momento dice, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que es difícil para mí entenderlo. Es difícil para la iglesia entenderlo, pero si tú me dices que hay que comer el cuerpo para tener vida eterna, lo como, y que si hay que beber la sangre para tener vida eterna, yo la bebo, porque cualquier cosa antes que perderte a ti, porque definitivamente tú eres nuestra esperanza, y si tú lo revelas, aunque yo no lo entienda, yo lo creo, y me pongo de rodillas y te digo, no lo entiendo, Señor, pero yo lo creo, porque yo sé que tú a mí no me engañas. Y desde ese momento Pedro, los apóstoles y de ahí la Iglesia Católica ha seguido celebrando la Eucaristía y creyendo que es necesario comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna, y sigue creyendo que Jesús se hace verdaderamente presente en cada Eucaristía, y por eso en la Eucaristía la Iglesia adora a Jesús, porque sabe que en cada Eucaristía viene a encontrarse con Él de manera real. Nosotros estamos aquí porque vinimos a encontrarnos con Dios verdaderamente, realmente, no simbólicamente. En este momento usted está en el lugar más sagrado, porque está en el lugar donde Dios se hace presente, vivo y real, y por eso nosotros confiamos y creemos en Él. Le pedimos por nuestras necesidades y le pedimos que nos ayude, porque nosotros sabemos que no estamos celebrando un símbolo, que estamos encontrándonos con el mismo Dios que baja del cielo, se hace alimento y nos da vida aquí en la tierra, y nos da vida para la eterna. Un fuerte aplauso a ese Dios grande, poderoso, majestuoso, que se hace presente, vivo, real en la santa y poderosa Eucaristía. Bendito sea el Señor. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos aumente la fe y que nos ayude a ser católicos de verdad.